del mundo causal. Desde esa región me puedo proyectar hacia el mental, hacia el astral y aquí, hacia el físico. Para hablar con ustedes, aquí en el físico, me he proyectado desde el causal, pero mi centro de gravedad está en el causal. Quien posea los cuerpos físico, astral, mental y causal, se convierte en un hombre de verdad, porque puede recibir los principios anímicos y espirituales, y convertirse en hombre. De manera que, hay que preparar el mercurio de los sabios para fabricar los cuerpos, pero eso no es todo. Si uno desea, en verdad, marchar por la directa, recibir la iniciación venusta, cristificarse, convertirse en hombre solar, pues tiene forzosamente que, entonces, eliminar el ego. En alquimia se dice que para poder uno hacer oro, hay que eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado, o azufre venenoso. El mercurio seco está constituido por todos los agregados psíquicos que en su conjunto forman el ego. Los agregados psíquicos personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Hay que desintegrarlos, para poder fabricar oro. Nuestro ser tiene muchas partes. Una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, es el antimonio, que no es meramente una substancia química, sino un artífice de nuestro propio ser, él es quien fijará el oro en el mercurio. Nuestros cuerpos estarán constituidos por mercurio azufrado, pero quien fija realmente el oro en el mercurio azufrado, es el antimonio. Se irá fijando el oro en los cuerpos existenciales superiores del ser, a medida que vayamos eliminando los agregados psíquicos, es decir, el mercurio seco y el azufre arsenicado, o azufre venenoso, o fuego infernal. Y así es que los cuerpos tienen que tornarse en vehículos de oro. Cuando el cuerpo astral, por ejemplo, se ha convertido en un vehículo todo de oro puro, de la mejor calidad, se lo devora la serpiente, lo traga la kundalini. Cuando el cuerpo mental ha sido convertido en un vehículo de oro precioso, se lo traga la serpiente. Cuando el causal ha sido convertido en un vehículo de oro, se lo traga la serpiente. Es necesario que los vehículos sean devorados por la serpiente, hasta el Buddhi debe tragárselo la serpiente, y el Atman. Como dicen los mayas en el famoso libro que se llama el Chilam Balam de Chumayel, dicen, necesitamos ser tragados por la serpiente. En Yucatán encontré, en uno de los templos de Yucatán, 2 serpientes de piedra, muy hermosas. También encontré una serpiente de piedra, en un templo, enorme, gigantesca, dentro de cuyas fauces aparecía un hombre que la serpiente se lo estaba tragando. Eso viene a confirmar lo que se dice en el Chilam Balam de Chumayel. Los teósofos nos hablan de la Kundalini Sakti, y M.R. Leadbeater escribió, por allá, pues, sobre los chakras del Kundalini y todo eso. Pero no basta solo despertar la Kundalini, es decir, la serpiente, eso no es suficiente. No se piense que por el hecho de haberse despertado la serpiente, un hombre tiene derecho a gozar del poder de los chakras, no. Para poder gozar del poder de los chakras hay que haber sido devorado por la serpiente. Una cosa es despertar la Kundalini y desarrollarla, y otra cosa es ser devorado por ella. En Wotan, por ejemplo, un gran iniciado antiguo, se lee en una narración en que dice que él estuvo en la mansión de las serpientes, que él entró por un orificio de la tierra, que había hacia el centro de la tierra. Y dice, y yo pude entrar por el pasaje de las serpientes, porque yo soy una serpiente. Los antiguos iniciados egipcios, también se llamaban a sí mismos serpientes, lo mismo que los druidas. Necesita convertirse, uno, en serpiente. El conde San Germán, alguna vez, dejó un papelito por ahí, abandonado. Alguien se acercó y leyó. Decía, hace tantos miles de años, no recuerdo en estos momentos cuántos puso, estoy establecido en Isis. Entonces se entiende que había sido devorado por la serpiente, que era una serpiente. De maestro, cuando a los faraones los representan con una serpiente aquí en la frente,
¿qué símbolo tiene? Fueron tragados por la serpiente. M es un símbolo. Una vez que uno se ha convertido en serpiente, que es una serpiente, a su vez pasa a ser devorado por el águila y se convierte en la serpiente emplumada, en el Quetzalcóatl. Pero bueno, concretemos esto en el Cristo. Una vez que los vehículos de oro han sido devorados por la serpiente, tenemos entonces una envoltura metálica extraordinaria, el Tosoma Heliacón, que está compuesto por todos los vehículos de oro, el Tosoma Heliacón del hombre solar. Al llegar a esas alturas, el Cristo resucita en nosotros. Después de haber vivido Él, en nuestro interior, todo el drama cósmico, se envuelve con el Tosoma Heliacón, se reviste con Él, se reviste con esa sagrada fórmula, y surge a la manifestación, viene, entra entre el organismo, se expresa como un hombre entre los nosotros, pero como un hombre resurrecto. Esa es, pues, la causa causorum que da fuerza a los maestros resurrectos. Por eso es que los maestros resurrectos son resurrectos, los Cautumi, los San Germán, los Cagliostros, los Hermes Trismegisto, etc. Y eso es lo que se busca, la creación del hombre solar. En todo caso, quiero decirles a ustedes, en nombre de la verdad, que se hace necesario que el Cristo nazca en el corazón del hombre, que viva el drama cósmico en el corazón del hombre, que muera en nosotros y que resucite en nosotros, porque inútilmente habrá nacido Cristo en Belén, si no nace en nuestro corazón también, inútilmente habrá sido muerto y habrá resucitado en la Tierra Santa, si no muere y resucita en nuestro corazón también. Por eso es necesario que nosotros logremos la resurrección. En tanto no hayamos logrado la resurrección, tenemos que luchar mucho para lograrla, eso es fundamental. ¿De qué serviría el descenso del Cristo a la tierra, si no lograra la resurrección? El Cristo desciende y muere para resucitar, y con su muerte mata a la muerte. Es lo último que hace, eliminar la muerte con su mismísima muerte. D. La vence. M. Claro. Pero todo esto es cuestión de alquimia. Si un hombre no eliminara el mercurio seco, que son los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, pues entonces no podría fabricar el oro que se necesita para los cuerpos existenciales superiores del ser. No podría fabricarlo, ¿cómo lo fabricaría? De manera que, se hace necesario, precisamente, fabricar oro. El que no sabe fabricar oro, no sabe nada, porque el que manda es el oro. Un hombre puede ser muy sabio, muy erudito, todo lo que ustedes quieran, pero si no fabrica oro está perdiendo el tiempo miserablemente. Aquí hay que fabricar oro, porque el oro es el que manda. De bien, maestro, y en alquimia, ¿qué significa el león de justicia? M. El sol, a su vez, es el león de justicia. Son uno. D. Son uno. M. Claro. D. Venerable maestro, ¿qué logro alcanza un soltero con la transmutación, dentro de su autorrealización? M. Todos los sistemas de transmutación para solteros son relativos, sirven hasta cierto punto, y más allá, ya no sirven para nada. Ni siquiera el Vajroli Mudra sirve para siempre. Puede servir por unos segundos, mientras el hombre se consigue una mujer, podrá servirle a la mujer, mientras se consigue un hombre, pero que sirva el Vajroli Mudra en forma definitiva y para siempre, tampoco, no hay que exagerar. Por un tiempo le permite transmutar, mediante la respiración y el pranayama, etc., las secreciones sexuales, convertirlas en energía que puede ser utilizada, dijéramos, para la salud, pero que pueda un hombre, por ejemplo, fabricar esos cuerpos existenciales superiores del ser por medio del pranayama, de la transmutación para solteros, no es posible. Por un hecho muy concreto, el hombre representa el santo afirmar, la mujer el santo negar, y el Espíritu Santo el santo conciliar. Si un hombre, por ejemplo,
cree que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser por las transmutaciones para solteros, está equivocado, está manejando únicamente una sola fuerza, es la masculina, el santo afirmar, nada más. Si una mujer cree que sola, con el Bajroli o transmutación de pranayamas, etc., puede crearse los cuerpos existenciales superiores del ser, tampoco, está manejando una sola fuerza que es la de ella, la femenina, negativa. Para que haya creación, se necesitan siempre tres fuerzas, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, o sea, positivo, negativo, neutro. Y eso, si esas tres fuerzas no inciden en un punto dado, tampoco pueden realizar una creación. Si las tres fuerzas en el cosmos, por ejemplo, en el caos, la positiva, la negativa y la neutra, se dirigen hacia distintos lugares, no pueden realizar una creación. Para que haya una creación se necesita que las tres fuerzas incidan en un punto dado, entonces adviene la creación, ya sea de un mundo o de los cuerpos existenciales superiores del ser. Así que, hay necesidad de las tres fuerzas para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser, y eso solamente es posible trabajando en la novena esfera, en la forja de los cíclopes, entre hombre y mujer. El santo afirmar, el santo negar se unen, y el santo conciliar los concilia las fuerzas opuestas, y así se realiza la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. De venerable maestro, en la práctica del Maitana, practicando a la vez el pranayama, en que lo ayuda. El pranayama se usa siempre para transmutaciones. Quien quiera controlar perfectamente el sexo, debe practicar el pranayama, pero no lo ha de practicar fuera de la novena esfera, debe practicarlo en la novena esfera, durante la cópula química o metafísica. Así logrará que asciendan las energías hasta el cerebro, se ayudará de esa manera y de ese modo, y evitará mediante la respiración la caída sexual, evitará derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tat. De manera que por eso es que en la Edad Media a los alquimistas se les denominaba sopladores. A todos los alquimistas en la Edad Media se les denominaba sopladores, porque durante la práctica del Maitana estaban usando las fosas nasales para transmutar, practicaban el pranayama, precisamente durante la cópula metafísica, y así controlaban el sexo, evitaban caerse, lo evitaban los sopladores. Desoplaban para adentro. Sí. ¿Por qué en los laboratorios alquimistas aparecen siempre unos grandes fuelles? Allí están los fuelles siempre. Los profanos pensaban que se trataba de fuelles físicos, de verdad, para estar soplando las brasas encendidas, no. No hay tal. Estos son los fuelles, señala las fosas nasales, estos son los que se usan muchísimo durante el Maitana, para controlar, pues, el sexo. El pranayama se debe usar en plena cópula metafísica, para hacer subir la energía hasta el cerebro. De ahora si queda un excedente, maestro, al terminar en la alquimia, puede continuarse haciendo un pranayama. Ya para qué, si lo interesante es en la práctica. Es como querer tú sacar los fuelles de la cocina para ir a soplar al aire. Ya no tiene caso. Los fuelles son para cuando se necesitan, eso es claro. O como querer ordeñar la vaca después de haberla ordeñado, o como querer, algo así por el estilo. De manera que, entonces, los fuelles son para el lugar donde se necesitaron. Eso es todo. De sí, yo me refería, maestro, cuando hay un peligro de caída y uno se retira, y entonces queda cierta energía todavía acumulada. Eso indica que está mal hecho el trabajo. El trabajo debe hacerse correcto. Número y el pranayama se hace, precisamente, durante la cópula metafísica, y así se evita, pues, el peligro de caer, se controla con la respiración. Así es como proceden todos los sopladores. No dejamos, los alquimistas, de llamarnos sopladores.
Así se nos llamó en toda la Edad Media, y seguimos llamándonos sopladores, pues usamos los fuelles en el laboratorio.